Herbert West, el reanimador. Parte 1. De la oscuridad. De Herbert West, que fue mi amigo en la universidad y en la vida posterior, solo puedo hablar con un terror extremo. Este terror no se debe en su totalidad a la siniestra forma de su reciente desaparición, sino que fue engendrado por la naturaleza misma de su vida y obra, y adquirió su forma aguda por primera vez hace más de 17 años, cuando estábamos en el tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic en Arken. Mientras estuvo conmigo, la maravilla y el diabolismo de sus experimentos me fascinaron por completo, y yo fui su compañero más cercano. Ahora que se ha ido y el hechizo se ha roto, el miedo real es mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más horribles que las realidades. El primer incidente horrible de nuestra relación fue el mayor shock que he experimentado, y solo lo repito de mala gana. Como he dicho, ocurrió cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West ya se había hecho famoso por sus descabelladas teorías sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de superarla artificialmente. Sus puntos de vista, que fueron ampliamente ridiculizados por el profesorado y sus compañeros de estudios, giraban en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida, y se referían a los medios para hacer funcionar la maquinaria orgánica de la humanidad mediante una acción química calculada tras el fracaso de los procesos naturales. En sus experimentos con diversas soluciones animadoras, había matado y tratado a un inmenso número de conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la principal molestia de la universidad. Varias veces había obtenido signos de vida en animales supuestamente muertos, en muchos casos, signos violentos, pero pronto vio que la perfección de este proceso, si es que era posible, implicaría necesariamente toda una vida de investigación. Asimismo, quedó claro que, dado que la misma solución nunca funcionaba igual en diferentes especies orgánicas, necesitaría sujetos humanos para un progreso mayor y más especializado. Fue aquí donde entró en conflicto por primera vez con las autoridades de la universidad, y fue excluido de futuros experimentos por nada menos que el decano de la propia Facultad de Medicina, el docto y benévolo Dr. Alan Halsey, cuyo trabajo en favor de los afectados es recordado por todos los antiguos residentes de Arken. Siempre había sido excepcionalmente tolerante con las actividades de West, y con frecuencia discutíamos sus teorías, cuyas ramificaciones y corolarios eran casi infinitos. De acuerdo con Haeckel, que sostenía que toda vida es un proceso químico y físico, y que el llamado alma es un mito, mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos solo puede depender del estado de los tejidos, y que, a menos que se haya iniciado la descomposición real, un cadáver totalmente equipado con órganos puede, con las medidas adecuadas, volver a ponerse en marcha de la peculiar manera conocida como vida. West era plenamente consciente de que la vida psíquica o intelectual podría verse afectada por el ligero deterioro de las células cerebrales sensibles que incluso un corto periodo de muerte podría causar. Al principio, había albergado la esperanza de encontrar un reactivo que restableciera la vitalidad antes de la llegada real de la muerte, y solo los repetidos fracasos en animales le habían demostrado que los movimientos vitales naturales y artificiales eran incompatibles. Entonces buscó la máxima frescura en sus especímenes, inyectando sus soluciones en la sangre inmediatamente después de la extinción de la vida. Fue esta circunstancia la que hizo que los profesores se mostraran tan escépticos, ya que consideraban que, en cualquier caso, no se había producido la verdadera muerte. No se detuvieron a examinar el asunto de cerca y con sensatez. Poco después de que la facultad prohibiera su trabajo, West me confió su resolución de conseguir cuerpos humanos frescos de alguna manera y continuar en secreto los experimentos que ya no podía realizar abiertamente. Escucharle hablar de formas y medios era bastante espantoso, ya que en la universidad nunca habíamos conseguido especímenes anatómicos nosotros mismos. Cuando la morgue resultaba inadecuada, 2 negros locales se ocupaban de este asunto, y rara vez se les preguntaba. West era entonces un joven pequeño, delgado, con gafas, rasgos delicados, cabello rubio, ojos azul claro y una voz suave,
y era inquietante escucharlo hablar de los méritos relativos del cementerio de Christchurch y del campo de alfareros. Finalmente nos decidimos por el campo de alfareros, porque prácticamente todos los cadáveres de Christchurch estaban embalsamados, algo que, por supuesto, arruinaba las investigaciones de West. En ese momento yo era su asistente activo y cautivado, y lo ayudaba a tomar todas sus decisiones, no solo en cuanto a la fuente de los cuerpos, sino también en cuanto a un lugar adecuado para nuestro repugnante trabajo. Yo fui quien pensó en la granja abandonada de Chapman, más allá de Meadow Hill, donde acondicionamos en la planta baja una sala de operaciones y un laboratorio, cada uno con cortinas oscuras para ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba lejos de cualquier carretera y a la vista de ninguna otra casa, pero las precauciones no eran menos necesarias, ya que los rumores de luces extrañas, iniciados por vagabundos nocturnos casuales, pronto traerían el desastre a nuestra empresa. Se acordó llamar a todo el asunto un laboratorio químico si se descubría. Poco a poco equipamos nuestro siniestro refugio de la ciencia con materiales comprados en Boston o prestados discretamente de la universidad, materiales cuidadosamente hechos y reconocibles salvo para ojos expertos, y proporcionamos palas y picos para los muchos entierros que tendríamos que hacer en el sótano. En la universidad utilizamos un incinerador, pero el aparato era demasiado costoso para nuestro laboratorio no autorizado. Los cuerpos siempre eran una molestia, incluso los pequeños cuerpos de cobayas de los ligeros experimentos clandestinos en la habitación de West en la pensión. Seguíamos las esquelas de defunción locales como necrófagos, porque nuestras muestras exigían cualidades particulares. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de la muerte y sin conservación artificial, preferiblemente libres de enfermedades deformantes, y ciertamente con todos los órganos presentes. Las víctimas de accidentes eran nuestra mejor esperanza. Durante muchas semanas no oímos hablar de nada adecuado, aunque hablamos con las autoridades de la morgue y del hospital, aparentemente en interés de la universidad, tan a menudo como pudimos sin despertar sospechas. Descubrimos que la universidad tenía la primera opción en todos los casos, por lo que podría ser necesario permanecer en Arkham durante el verano, cuando solo se impartían las limitadas clases de la escuela de verano. Al final, sin embargo, la suerte nos sonrió. Un día nos enteramos de un caso casi ideal en el cementerio de los alfareros. Un joven y musculoso trabajador se había ahogado la mañana anterior en el estanque de Sumner y había sido enterrado sin demora ni embalsamamiento a expensas de la ciudad. Aquella tarde encontramos la nueva tumba y decidimos empezar a trabajar poco después de medianoche. Era una tarea repulsiva que emprendimos en las oscuras horas de la madrugada, aunque en ese momento carecíamos del horror especial de los cementerios que nos trajeron experiencias posteriores. Llevábamos palas y linternas de aceite oscuro, porque aunque entonces se fabricaban antorchas eléctricas, no eran tan satisfactorias como los artilugios de tungsteno de hoy en día. El proceso de desenterrar fue lento y sórdido, podría haber sido espantosamente poético si hubiéramos sido artistas en lugar de científicos, y nos alegramos cuando nuestras palas golpearon la madera. Cuando la caja de pino quedó completamente al descubierto, West se agachó y quitó la tapa, sacando y apuntalando el contenido. Me agaché y saqué el contenido de la tumba, y luego ambos trabajamos duro para devolver el lugar a su aspecto anterior. El asunto nos puso bastante nerviosos, sobre todo la forma rígida y el rostro ausente de nuestro primer trofeo, pero logramos eliminar todo rastro de nuestra visita. Cuando terminamos de remover la última palada de tierra, metimos el espécimen en un saco de lona y partimos hacia la antigua casa de los Chapman, más allá de Meadow Hill. Sobre una mesa de disección improvisada en la antigua granja, a la luz de una potente lámpara de acetileno, el espécimen no tenía un aspecto muy espectral. Había sido un joven robusto y aparentemente poco imaginativo, de tipo plebeyo sano, de complexión grande, ojos grises y cabello castaño, un animal sano sin sutilezas psicológicas y que probablemente tenía procesos vitales de la clase más simple y saludable. Ahora, con los ojos cerrados,
parecía más dormido que muerto, aunque la prueba experta de mi amigo pronto no dejó ninguna duda al respecto. Por fin teníamos lo que West siempre había anhelado, un verdadero muerto del tipo ideal, listo para la solución, preparado según los cálculos y teorías más cuidadosos para uso humano. La tensión por nuestra parte se hizo muy grande. Sabíamos que apenas había posibilidades de un éxito completo, y no podíamos evitar temores horribles ante los posibles resultados grotescos de una animación parcial. Nos preocupaba especialmente la mente y los impulsos de la criatura, ya que en el espacio que sigue a la muerte algunas de las células cerebrales más delicadas podrían haber sufrido deterioro. Yo mismo todavía tenía algunas nociones curiosas sobre el alma tradicional del hombre, y sentía un gran respeto por los secretos que podría revelar alguien que regresara de entre los muertos. Me preguntaba qué vistas podría haber visto este plácido joven en esferas inaccesibles, y qué podría relatar si volviera plenamente a la vida. Pero mi asombro no era abrumador, ya que en su mayor parte compartía el materialismo de mi amigo. Él estaba más tranquilo que yo mientras forzaba una gran cantidad de su fluido en una vena del brazo del cuerpo, uniendo inmediatamente la incisión de forma segura. La espera fue espantosa, pero West nunca flaqueó. De vez en cuando aplicaba su estetoscopio al espécimen y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Después de aproximadamente 3/4 de hora sin el menor signo de vida, declaró decepcionado que la solución era inadecuada, pero decidido a aprovechar al máximo su oportunidad e intentar un cambio en la fórmula antes de deshacerse de su espantoso premio. Esa tarde habíamos cavado una tumba en el sótano, y tendríamos que llenarla al amanecer, porque aunque habíamos puesto un candado en la casa, queríamos evitar incluso el más remoto riesgo de un descubrimiento macabro. Además, el cuerpo no estaría ni siquiera un poco fresco la noche siguiente. Así que, llevándonos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio adyacente, dejamos a nuestro silencioso invitado en la losa en la oscuridad, y dedicamos toda nuestra energía a mezclar una nueva solución. West supervisó el pesaje y la medición con un cuidado casi fanático. El terrible suceso fue muy repentino y totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, y West estaba ocupado con la lámpara de alcohol que tenía que sustituir a un mechero Bunsen en este edificio sin gas, cuando de la habitación completamente a oscuras que habíamos dejado estalló la sucesión de gritos más espantosa y demoníaca que ninguno de los dos había oído jamás. El caos de sonidos infernales no podría haber sido más indescriptible si el mismo infierno se hubiera abierto para liberar la agonía de los condenados, pues en una cacofonía inconcebible se concentraba todo el terror celestial y la desesperación antinatural de la naturaleza animada. No pudo haber sido humano, no está en el hombre hacer tales sonidos, y sin pensar en nuestro último empleo o su posible descubrimiento, West y yo saltamos a la ventana más cercana como animales aturdidos, volcamos tubos, lámparas y retortas, y saltamos como locos al abismo estrellado de la noche rural. Creo que gritamos mientras tropezábamos frenéticamente hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras fingimos contenernos lo suficiente como para parecer juerguistas tardíos tambaleándose de vuelta a casa después de una borrachera. No nos separamos, sino que conseguimos llegar a la habitación de West, donde susurramos con el gas hasta el amanecer. Para entonces nos habíamos calmado un poco con teorías racionales y planes de investigación, de modo que pudimos dormir durante el día, sin hacer caso de las clases. Pero esa noche 2 artículos en el periódico, sin ninguna relación entre sí, nos impidieron dormir de nuevo. La vieja y desierta casa de Chapman se había incendiado inexplicablemente hasta convertirse en un montón amorfo de cenizas, eso lo podíamos entender por la lámpara volcada. Además, se había intentado perturbar una tumba nueva en el campo de los alfareros, como arañando la tierra en vano y sin pala. Eso no lo podíamos entender, porque habíamos apisonado el suelo con mucho cuidado. Y durante 17 años después de eso, West miraba con frecuencia por encima del hombro y se quejaba de pasos imaginarios detrás de él. Ahora ha desaparecido. Parte 2. El demonio de la peste.
Nunca olvidaré aquel horrible verano de hace 16 años, cuando como una frita nocivo de los pasillos de Eblis, la fiebre tifoidea acechaba con lascivia por Arken. Es por ese azote satánico por lo que la mayoría recuerda el año, porque realmente el terror se cernía con alas de murciélago sobre las pilas de ataúdes en las tumbas del cementerio de Christchurch. Sin embargo, para mí hay un horror mayor en esa época, un horror que solo yo conozco ahora que Herbert West ha desaparecido. West y yo estábamos haciendo un trabajo de posgrado en clases de verano en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, y mi amigo había alcanzado una gran notoriedad debido a sus experimentos que conducían a la reanimación de los muertos. Tras la matanza científica de innumerables animales pequeños, el extraño trabajo aparentemente se había detenido por orden de nuestro escéptico decano, el Dr. Alan Halsey, aunque West había seguido realizando ciertas pruebas secretas en su lúgubre habitación de la pensión, y en una terrible e inolvidable ocasión había sacado un cuerpo humano de su tumba en el cementerio de los pobres y lo había llevado a una granja desierta más allá de Meadow Hill. Yo estaba con él en aquella odiosa ocasión y le vi inyectar en las venas inmóviles el elixir que pensaba que en cierta medida restauraría los procesos químicos y físicos de la vida. Había terminado horriblemente, en un delirio de miedo que gradualmente llegamos a atribuir a nuestros propios nervios sobrecargados, y West nunca pudo deshacerse de una sensación enloquecedora de estar perseguido y acosado. El cuerpo no había estado lo suficientemente fresco. Es obvio que para recuperar los atributos mentales normales un cuerpo debe estar muy fresco, y un incendio en la antigua casa nos impidió enterrarlo. Hubiera sido mejor si hubiéramos sabido que estaba bajo tierra. Después de esa experiencia, West dejó de investigar durante algún tiempo, pero, a medida que el celo del científico nato volvía lentamente, volvió a ser insistente con el profesorado de la universidad, suplicando el uso de la sala de disección y de especímenes humanos frescos para el trabajo que consideraba tan abrumadoramente importante. Sus súplicas, sin embargo, fueron totalmente en vano, porque la decisión del Dr. Halsey fue inflexible, y los demás profesores respaldaron el veredicto de su líder. En la teoría radical de la reanimación no vieron más que los caprichos inmaduros de un joven entusiasta cuya delgada figura, cabello amarillo, ojos azules y voz suave no daban ninguna pista del poder sobrenatural, casi diabólico, del frío cerebro que llevaba dentro. Puedo verlo ahora como era entonces, y me estremezco. Su rostro se volvió más severo, pero nunca envejecido. Y ahora el manicomio de Sefton ha tenido el percance y West ha desaparecido. West chocó desagradablemente con el Dr. Halsey cerca del final de nuestro último curso universitario en una disputa verbal que le hizo menos honor que al amable decano en cuestión de cortesía. Sentía que estaba innecesaria e irracionalmente retrasado en un trabajo sumamente importante, un trabajo que, por supuesto, podría llevar a cabo a su gusto en años posteriores, pero que deseaba comenzar mientras aún poseía las excepcionales facilidades de la universidad. Que los ancianos, tan apegados a la tradición, ignoraran sus resultados singulares en animales y persistieran en negar la posibilidad de la reanimación era indescriptiblemente repugnante y casi incomprensible para un joven de temperamento lógico como West. Solo una mayor madurez podría ayudarlo a comprender las limitaciones mentales crónicas del tipo, profesor médico, producto de generaciones de patético puritanismo, amable, concienzudo y a veces gentil y afable, pero siempre estrecho de miras, intolerante, aferrado a las costumbres y falto de perspectiva. La edad tiene más caridad para con estos personajes incompletos pero de gran corazón, cuyo peor vicio real es la timidez, y que en última instancia son castigados por el ridículo general por sus pecados intelectuales, pecados como el tolemaísmo, el calvinismo, el antidarwinismo, el antinietzscheísmo y todo tipo de sabatarianismo y legislación suntuaria. West, joven a pesar de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía poca paciencia con el buen Dr. Halsey y sus eruditos colegas y alimentaba un resentimiento creciente, junto con el deseo de demostrar sus teorías a estos obtusos dignatarios de alguna manera llamativa y dramática. Como la mayoría de los jóvenes, se entregaba a elaborados sueños diurnos de venganza,
triunfo y perdón magnánimo final. Y entonces llegó el azote, sonriente y letal, desde las cavernas de pesadilla del Tártaro. West y yo nos habíamos graduado más o menos cuando empezó, pero nos habíamos quedado a trabajar en la escuela de verano, así que estábamos en Arkham cuando se abalanzó con toda su furia demoníaca sobre la ciudad. Aunque todavía no éramos médicos licenciados, ahora teníamos nuestros títulos y nos veíamos presionados frenéticamente a prestar servicio público a medida que aumentaba el número de afectados. La situación era casi inmanejable, y las muertes se sucedían con demasiada frecuencia para que los funerarios locales pudieran hacerse cargo de todas. Los entierros sin embalsamar se sucedían rápidamente, e incluso la tumba de recepción del cementerio de Christchurch estaba abarrotada de ataúdes de muertos sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de afectar a West, que pensaba a menudo en la ironía de la situación, tantos especímenes frescos, pero ninguno para sus perseguidas investigaciones. Estábamos terriblemente sobrecargados de trabajo, y la tremenda tensión mental y nerviosa hacía que mi amigo cavilara de forma mórbida. Pero los amables enemigos de West no estaban menos acosados por deberes agotadores. La universidad estaba prácticamente cerrada y todos los doctores de la Facultad de Medicina estaban ayudando a combatir la plaga de la fiebre tifoidea. El doctor Halsey, en particular, se había distinguido por su abnegado servicio, aplicando su extraordinaria habilidad con sincera energía a casos que muchos otros rehuían por el peligro o la aparente desesperanza. Antes de que pasara un mes, el intrépido decano se había convertido en un héroe popular, aunque parecía inconsciente de su fama mientras luchaba por no derrumbarse por el cansancio físico y el agotamiento nervioso. West no podía dejar de admirar la fortaleza de su enemigo, pero por eso estaba aún más decidido a demostrarle la veracidad de sus asombrosas doctrinas. Aprovechando la desorganización tanto del trabajo universitario como de las normas sanitarias municipales, consiguió que una noche se introdujera de contrabando un cadáver recién fallecido en la sala de disección de la universidad, y en mi presencia inyectó una nueva modificación de su solución. La cosa abrió los ojos, pero solo miró al techo con una mirada de horror que petrificaba el alma antes de caer en una inercia de la que nada podía despertarla. West dijo que no estaba lo suficientemente fresca, el aire caliente del verano no favorece a los cadáveres. Esa vez casi nos pillan antes de incinerar la cosa, y West dudó de la conveniencia de repetir su atrevido mal uso del laboratorio de la universidad. La epidemia alcanzó su punto álgido en agosto. West y yo estábamos casi muertos, y el Dr. Halsey murió el día 14. Todos los estudiantes asistimos al apresurado funeral del día 15 y compramos una impresionante corona de flores, aunque ésta quedó eclipsada por los homenajes enviados por los ricos ciudadanos de Arkham y por el propio municipio. Fue casi un asunto público, ya que el decano había sido sin duda un benefactor público. Después del entierro, todos estábamos un poco deprimidos y pasamos la tarde en el bar de la casa comercial, donde West, aunque conmocionado por la muerte de su principal oponente, nos heló a los demás con referencias a sus notorias teorías. La mayoría de los estudiantes se fueron a casa o a hacer sus tareas a medida que avanzaba la noche, pero West me convenció para que le ayudara a pasársela bien. La casera de West nos vio llegar a su habitación alrededor de las 2 de la mañana, con un tercer hombre entre nosotros, y le dijo a su marido que evidentemente habíamos cenado y bebido bastante bien. Al parecer, esta matrona ácida tenía razón, porque alrededor de las 3 de la mañana toda la casa se despertó por los gritos que provenían de la habitación de West, donde cuando derribaron la puerta nos encontraron a los dos inconscientes en la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y maltratados, y con los restos rotos de las botellas e instrumentos de West a nuestro alrededor. Solo una ventana abierta indicaba que había sido de nuestro agresor, y muchos se preguntaban cómo le había ido a él después del terrible salto desde el segundo piso hasta el césped que debió haber dado. Había algunas prendas extrañas en la habitación, pero West, al recuperar la conciencia, dijo que no pertenecían al desconocido,
sino que eran muestras recogidas para análisis bacteriológicos en el curso de investigaciones sobre la transmisión de enfermedades bacterianas. Ordenó que se quemaran lo antes posible, en la espaciosa chimenea. Ante la policía, ambos declaramos desconocer la identidad de nuestro difunto compañero. Era, dijo West nervioso, un extraño agradable al que habíamos conocido en algún bar del centro de ubicación incierta. Todos habíamos estado bastante joviales, y West y yo no queríamos que nuestro belicoso compañero fuera perseguido. Esa misma noche vio el comienzo del segundo horror de Arkham, el horror que para mí eclipsó a la propia plaga. El cementerio de Christchurch fue escenario de una terrible matanza, un vigilante fue destrozado por las garras de una manera no solo demasiado horrible para describir, sino que planteaba dudas sobre la intervención humana en el hecho. La víctima había sido vista con vida bastante después de medianoche, el amanecer reveló lo indecible. Se interrogó al director de un circo de la vecina ciudad de Bolton, pero juró que ninguna bestia se había escapado de su jaula en ningún momento. Los que encontraron el cuerpo notaron un rastro de sangre que conducía a la tumba de recepción, donde un pequeño charco rojo yacía sobre el hormigón justo fuera de la puerta. Un rastro más tenue se alejaba hacia el bosque, pero pronto se agotaba. La noche siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham, y la locura antinatural aulló en el viento. A través de la ciudad enardecida se había deslizado una maldición que algunos decían que era mayor que la peste, y que algunos susurraban que era el alma demoníaca encarnada de la propia peste. 8 casas fueron invadidas por una cosa sin nombre que sembró la muerte roja a su paso, en total, 17 restos de cuerpos mutilados y sin forma fueron dejados por el monstruo sádico y sin voz que se arrastraba por el mundo. Algunas personas lo habían visto a medias en la oscuridad y dijeron que era blanco y como un simio deforme o un demonio antropomórfico. No había dejado atrás a todos los que había atacado, porque a veces tenía hambre. El número de víctimas ascendía a 14, 3 de los cadáveres se encontraban en casas asoladas y no estaban vivos. La tercera noche, grupos frenéticos de buscadores, dirigidos por la policía, lo capturaron en una casa de la calle Crane, cerca del campus de Miskatonic. Habían organizado la búsqueda con cuidado, manteniéndose en contacto mediante estaciones telefónicas voluntarias, y cuando alguien del distrito universitario informó de que había oído un rasguño en una ventana con contraventanas, la red se extendió rápidamente. Debido a la alarma general y a las precauciones, solo hubo 2 víctimas más, y la captura se llevó a cabo sin grandes bajas. La cosa finalmente se detuvo con una bala, aunque no mortal, y fue trasladada de urgencia al hospital local en medio de una excitación y un odio universales. Porque había sido un hombre. Esto estaba claro a pesar de los ojos nauseabundos, el simiesco y sordo lenguaje y la salvajismo demoníaco. Le vendaron la herida y lo llevaron al manicomio de Sefton, donde se golpeó la cabeza contra las paredes de una celda acolchada durante 16 años, hasta el reciente percance, cuando escapó en circunstancias que a pocos les gusta mencionar. Lo que más disgustó a los buscadores de Arkham fue lo que notaron cuando limpiaron el rostro del monstruo, el parecido burlón e increíble con un mártir culto y abnegado que había sido sepultado hacía solo 3 días, el difunto Dr. Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para el desaparecido Herbert West y para mí, el asco y el horror eran supremos. Esta noche tiemblo al pensar en ello, tiemblo incluso más de lo que lo hice aquella mañana cuando West murmuró a través de sus vendas. Maldita sea, no estaba lo suficientemente fresco. Parte 3. 6 disparos antes de medianoche. No es habitual disparar los 6 tiros de un revólver con gran brusquedad cuando probablemente uno sería suficiente, pero muchas cosas en la vida de Herbert West eran inusuales. Por ejemplo, no es frecuente que un joven médico que acaba de salir de la universidad se vea obligado a ocultar los principios que guían su elección de una casa y una consulta, pero ese fue el caso de Herbert West. Cuando él y yo obtuvimos nuestros títulos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic,
y tratamos de aliviar nuestra pobreza estableciéndonos como médicos generales. Tuvimos mucho cuidado de no decir que elegimos nuestra casa porque estaba bastante bien aislada y lo más cerca posible del cementerio de los alfareros. Una reticencia como esta rara vez carece de causa, y la nuestra no la tenía, pues nuestras necesidades eran las resultantes de una vida de trabajo claramente impopular. Exteriormente éramos solo médicos, pero bajo la superficie había objetivos de un momento mucho más grande y terrible, pues la esencia de la existencia de Herbert West era una búsqueda en medio de los oscuros y prohibidos reinos de lo desconocido, en la que esperaba descubrir el secreto de la vida y devolver la animación perpetua a la fría arcilla del cementerio. Una búsqueda así exige materiales extraños, entre ellos cuerpos humanos frescos, y para mantenerse abastecido de estas cosas indispensables hay que vivir tranquilamente y no lejos de un lugar de enterramiento informal. West y yo nos conocimos en la universidad, y yo fui el único que simpatizó con sus horribles experimentos. Poco a poco me había convertido en su inseparable ayudante, y ahora que habíamos salido de la universidad teníamos que seguir juntos. No fue fácil encontrar un buen puesto para dos médicos en la empresa, pero finalmente la influencia de la universidad nos aseguró una consulta en Bolton, una ciudad industrial cerca de Arkham, la sede de la universidad. Las fábricas de lana de Bolton son las más grandes del Valle de Miskatonic, y sus empleados políglotas nunca son pacientes populares entre los médicos locales. Elegimos nuestra casa con sumo cuidado, aferrándonos por fin a una cabaña bastante destartalada cerca del final de la calle Pan, a 5 números del vecino más cercano, y separada del cementerio local por solo una extensión de pradera, dividida por un estrecho cuello del bosque bastante denso que se encuentra al norte. La distancia era mayor de lo que deseábamos, pero no podíamos acercarnos más a la casa sin pasar al otro lado del campo, completamente fuera del distrito industrial. Sin embargo, no nos disgustaba mucho, ya que no había nadie entre nosotros y nuestra siniestra fuente de suministros. El paseo era un poco largo, pero podíamos transportar nuestros silenciosos especímenes sin que nos molestaran. Nuestra práctica fue sorprendentemente grande desde el principio, lo suficientemente grande como para complacer a la mayoría de los médicos jóvenes, y lo suficientemente grande como para resultar aburrida y una carga para los estudiantes cuyo verdadero interés residía en otra parte. Los obreros tenían inclinaciones algo turbulentas y además de sus muchas necesidades naturales, sus frecuentes enfrentamientos y peleas nos daban mucho que hacer. Pero lo que realmente absorbía nuestras mentes era el laboratorio secreto que habíamos instalado en el sótano, el laboratorio con la larga mesa bajo las luces eléctricas, donde a altas horas de la madrugada a menudo inyectábamos las diversas soluciones de West en las venas de las cosas que sacábamos del cementerio de alfareros. West experimentaba sin descanso para encontrar algo que reanudara los movimientos vitales del hombre después de que hubieran sido detenidos por lo que llamamos muerte, pero se había topado con obstáculos espantosos. La solución tenía que ser diferente para cada tipo, lo que servía para los conejillos de Indias no servía para los seres humanos, y los diferentes especímenes humanos requerían grandes modificaciones. Los cuerpos tenían que estar extremadamente frescos, o la ligera descomposición del tejido cerebral haría imposible una reanimación perfecta. De hecho, el mayor problema era conseguirlos lo suficientemente frescos. West había tenido experiencias horribles durante sus investigaciones secretas en la universidad con cadáveres de dudosa antigüedad. Los resultados de la animación parcial o imperfecta eran mucho más horribles que los fracasos totales, y ambos guardábamos recuerdos aterradores de tales cosas. Desde nuestra primera sesión demoníaca en la granja abandonada de Meadow Hill, en Arkham, habíamos sentido una amenaza inquietante, y West, aunque en la mayoría de los aspectos era un autómata científico tranquilo, rubio y de ojos azules, a menudo confesaba una sensación estremecedora de persecución furtiva. Él sentía a medias que lo seguían, un delirio psicológico de nervios temblorosos, acentuado por el hecho innegablemente inquietante de que al menos uno de nuestros especímenes reanimados seguía vivo, una cosa carnívora espantosa en una celda acolchada en Sefton. Luego hubo otro, nuestro primero,
cuyo destino exacto nunca supimos. Tuvimos bastante suerte con los especímenes en Bolton, mucho mejor que en Arkham. No llevábamos ni una semana establecidos cuando conseguimos una víctima de accidente la misma noche del entierro, y conseguimos que abriera los ojos con una expresión asombrosamente racional antes de que la solución fallara. Había perdido un brazo, si hubiera sido un cuerpo perfecto, podríamos haber tenido más éxito. Entre entonces y el siguiente enero conseguimos 3 más, un fracaso total, un caso de marcado movimiento muscular y una cosa bastante temblorosa, se levantó por sí sola y emitió un sonido. Luego vino un periodo en el que la suerte fue mala, los entierros disminuyeron, y los que se produjeron fueron de especímenes demasiado enfermos o demasiado mutilados para su uso. Hicimos un seguimiento de todas las muertes y sus circunstancias con un cuidado sistemático. Sin embargo, una noche de marzo obtuvimos inesperadamente un espécimen que no procedía del cementerio de los pobres. En Bolton, el espíritu puritano imperante había prohibido el deporte del boxeo, con el resultado habitual. Los combates clandestinos y mal dirigidos entre los trabajadores de las fábricas eran comunes, y en ocasiones se importaba talento profesional de baja calidad. Esa noche de finales de invierno había habido un combate de este tipo, evidentemente con resultados desastrosos, ya que 2 polacos temerosos habían acudido a nosotros con súplicas susurradas incoherentemente para que atendiéramos un caso muy secreto y desesperado. Los seguimos hasta un granero abandonado, donde los restos de una multitud de extranjeros asustados observaban una forma negra y silenciosa en el suelo. El combate había sido entre Kid O'Brien, un joven torpe y ahora tembloroso con una nariz ganchuda muy poco irlandesa, y Buck Robinson, el humo de Harlem. El negro había sido noqueado, y un examen momentáneo nos mostró que permanecería así de forma permanente. Era una cosa repugnante, parecida a un gorila, con brazos anormalmente largos que no pude evitar llamar patas delanteras, y un rostro que evocaba pensamientos de secretos congoleños indecibles y golpes de tam-tam bajo una luna inquietante. El cuerpo debió de verse aún peor en vida, pero el mundo alberga muchas cosas feas. El miedo se apoderó de toda la lamentable multitud, pues no sabían lo que la ley les exigiría si el asunto no se silenciaba, y agradecieron que West, a pesar de mis involuntarios estremecimientos, se ofreciera a deshacerse de la cosa discretamente, con un propósito que yo conocía demasiado bien. La luz de la luna brillaba sobre el paisaje sin nieve, pero disfrazamos el objeto y lo llevamos a casa entre los dos por las calles y prados desiertos, como habíamos llevado algo similar una noche horrible en Arkham. Nos acercamos a la casa desde el campo de atrás, metimos el espécimen por la puerta trasera y bajamos las escaleras del sótano, y lo preparamos para el experimento habitual. Nuestro miedo a la policía era absurdamente grande, aunque habíamos programado nuestro viaje para evitar al solitario patrullero de esa sección. El resultado fue decepcionante. Por espantoso que pareciera nuestro premio, no respondía en absoluto a todas las soluciones que inyectamos en su brazo negro, soluciones preparadas a partir de la experiencia con especímenes blancos solamente. Así que, a medida que la hora se acercaba peligrosamente al amanecer, hicimos lo que habíamos hecho con los demás, arrastramos la cosa a través de los prados hasta el límite del bosque cerca del cementerio de los alfareros, y la enterramos allí en la mejor tumba que el suelo helado podía proporcionar. La tumba no era muy profunda, pero era tan buena como la del espécimen anterior, la cosa que se había levantado por sí sola y había emitido un sonido. A la luz de nuestras linternas oscuras, la cubrimos cuidadosamente con hojas y enredaderas muertas, bastante seguros de que la policía nunca la encontraría en un bosque tan oscuro y denso. Al día siguiente, me preocupaba cada vez más la policía, porque un paciente trajo rumores de una supuesta pelea y muerte. West tenía otra fuente de preocupación, ya que lo habían llamado por la tarde por un caso que terminó de manera muy amenazante. Una mujer italiana se había puesto histérica por la desaparición de su hijo, un niño de 5 años que se había perdido temprano por la mañana y no había aparecido para la cena, y había desarrollado síntomas muy alarmantes debido a un corazón siempre débil.
Era una histeria muy tonta, porque el niño ya se había escapado antes, pero los campesinos italianos son muy supersticiosos, y esta mujer parecía tan acosada por los presagios como por los hechos. Hacia las 7 de la tarde había muerto, y su desesperado marido había montado un espectáculo espantoso en su intento de matar a West, a quien culpaba salvajemente de no haberle salvado la vida. Los amigos lo sujetaron cuando sacó un estilete, pero West se marchó entre sus inhumanos gritos, maldiciones y juramentos de venganza. En su última aflicción, el hombre parecía haber olvidado a su hijo, que seguía desaparecido a medida que avanzaba la noche. Se habló de buscar en el bosque, pero la mayoría de los amigos de la familia estaban ocupados con la mujer muerta y el hombre que gritaba. En conjunto, la tensión nerviosa sobre West debió de ser tremenda. Los pensamientos sobre la policía y el italiano loco pesaban mucho. Nos retiramos sobre las 11, pero no dormí bien. Bolton tenía una fuerza policial sorprendentemente buena para ser un pueblo tan pequeño, y no pude evitar temer el lío que se produciría si se descubría el asunto de la noche anterior. Podría significar el fin de todo nuestro trabajo local, y tal vez la cárcel para West y para mí. No me gustaban esos rumores de una pelea que circulaban. Después de que el reloj diera las 3, la luna brilló en mis ojos, pero me di la vuelta sin levantarme para bajar la persiana. Entonces llegó el traqueteo constante en la puerta trasera. Me quedé quieto y algo aturdido, pero en poco tiempo oí a West llamar a mi puerta. Iba vestido con bata y zapatillas, y tenía en sus manos un revólver y una linterna eléctrica. Por el revólver supe que estaba pensando más en el italiano loco que en la policía. «Será mejor que bajemos los dos», susurró. De todos modos, no estaría bien no contestar, y puede que sea un paciente, sería como uno de esos locos intentar entrar por la puerta trasera. Así que bajamos los dos las escaleras de puntillas, con un miedo en parte justificado y en parte que solo proviene del alma de las extrañas horas de la madrugada. El traqueteo continuó, haciéndose algo más fuerte. Cuando llegamos a la puerta, la desatranqué con cuidado y la abrí de golpe, y mientras la luna se derramaba reveladora sobre la silueta que se recortaba allí, West hizo algo extraño. A pesar del evidente peligro de llamar la atención y provocar la temida investigación policial, algo que, afortunadamente, se evitó gracias al relativo aislamiento de nuestra cabaña, mi amigo vació de repente, con entusiasmo e innecesariamente, las 6 balas de su revólver contra el visitante nocturno. Porque ese visitante no era ni italiano ni policía. Se alzaba de forma espantosa contra la luna espectral una cosa gigantesca y deforme que no se podía imaginar salvo en pesadillas, una aparición de ojos vidriosos y color negro tinta casi a 4 patas, cubierta de trozos de moho, hojas y enredaderas, asquerosa por la sangre apelmazada, y con un objeto cilíndrico, terrible y blanco como la nieve entre sus dientes relucientes que terminaba en una mano diminuta. Parte 4. El grito de los muertos. El grito de un hombre muerto me provocó ese horror agudo y añadido del Dr. Herbert West que acosó los últimos años de nuestra compañía. Es natural que algo como el grito de un hombre muerto provoque horror, porque obviamente no es un acontecimiento agradable ni ordinario, pero yo estaba acostumbrado a experiencias similares, por lo que en esta ocasión solo sufrí por una circunstancia particular. Y, como he insinuado, no fue del propio hombre muerto de quien tuve miedo. Herbert West, de quien yo era socio y asistente, tenía intereses científicos que iban mucho más allá de la rutina habitual de un médico de pueblo. Por eso, cuando estableció su consulta en Bolton, había elegido una casa aislada cerca del cementerio. En pocas y brutales palabras, el único interés absorbente de West era un estudio secreto de los fenómenos de la vida y su cese, que conducía a la reanimación de los muertos mediante inyecciones de una solución excitante.
Para este espantoso experimento era necesario disponer de un suministro constante de cuerpos humanos muy frescos porque incluso la más mínima descomposición dañaba irremediablemente la estructura cerebral, y humanos porque descubrimos que la solución tenía que ser diferente para cada tipo de organismo. Se habían matado y tratado decenas de conejos y cobayas, pero su camino era un camino a ciegas. West nunca había tenido éxito porque nunca había podido conseguir un cadáver lo suficientemente fresco. Lo que quería eran cuerpos a los que la vitalidad acabara de abandonar, cuerpos con todas las células intactas y capaces de recibir de nuevo el impulso hacia ese modo de movimiento llamado vida. Había esperanzas de que esta segunda vida artificial pudiera hacerse perpetua mediante repetidas inyecciones, pero habíamos aprendido que una vida natural ordinaria no respondería a la acción. Para establecer el movimiento artificial, la vida natural debe estar extinta, los especímenes deben estar muy frescos, pero realmente muertos. La asombrosa búsqueda había comenzado cuando West y yo éramos estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic en Arkham, siendo por primera vez plenamente conscientes de la naturaleza completamente mecánica de la vida. Eso fue 7 años antes, pero West apenas parecía un día mayor ahora, era pequeño, rubio, bien afeitado, de voz suave y con gafas, con solo un destello ocasional de un frío ojo azul para dar cuenta del endurecimiento y creciente fanatismo de su carácter bajo la presión de sus terribles investigaciones. Nuestras experiencias habían sido a menudo extremadamente horribles, los resultados de una reanimación defectuosa, cuando trozos de arcilla de cementerio habían sido galvanizados en un movimiento mórbido, antinatural y descerebrado por diversas modificaciones de la solución vital. Uno había lanzado un grito desgarrador, otro se había levantado violentamente, nos había golpeado a ambos hasta dejarnos inconscientes y se había vuelto loco de una manera espantosa antes de que pudiéramos encerrarlo en un manicomio, otro más, una repugnante monstruosidad africana, había salido de su tumba poco profunda y había hecho una hazaña. West tuvo que dispararle. No podíamos conseguir cuerpos lo suficientemente frescos como para mostrar ningún rastro de razón al reanimarlos, así que nos vimos obligados a crear horrores sin nombre. Era inquietante pensar que uno, tal vez dos, de nuestros monstruos aún vivían, ese pensamiento nos perseguía como una sombra, hasta que finalmente West desapareció en circunstancias espantosas. Pero en el momento del grito en el laboratorio del sótano de la aislada cabaña de Bolton, nuestros temores estaban subordinados a nuestra ansiedad por obtener especímenes extremadamente frescos. West era más ávido que yo, por lo que casi me pareció que miraba con cierta codicia cualquier físico vivo y muy saludable. Fue en julio de 1910 cuando la mala suerte con los especímenes empezó a cambiar. Había estado de visita en Illinois, donde viven mis padres, y a mi regreso encontré a West en un estado de singular euforia. Me dijo emocionado que, con toda probabilidad, había resuelto el problema de la frescura desde un ángulo completamente nuevo, el de la conservación artificial. Yo sabía que estaba trabajando en un nuevo y muy inusual compuesto de embalsamamiento, y no me sorprendió que hubiera salido bien, pero hasta que no me explicó los detalles, me quedé bastante perpleja sobre cómo un compuesto así podía ayudarnos en nuestro trabajo, ya que la desagradable ranciedad de los especímenes se debía en gran medida al retraso que se producía antes de que los consiguiéramos. Esto, ahora lo veía, West lo había reconocido claramente, creando su compuesto de embalsamamiento para uso futuro en lugar de inmediato, y confiando en que el destino suministrara de nuevo algún cadáver muy reciente y sin enterrar, como había hecho años antes cuando obtuvimos al negro asesinado en el combate de boxeo de Bolton. Por fin el destino había sido benévolo, de modo que en esta ocasión había en el laboratorio secreto del sótano un cadáver cuya descomposición no podía haber comenzado de ninguna manera. West no se atrevió a predecir qué pasaría en la reanimación, y si podíamos esperar un resurgimiento de la mente y la razón. El experimento sería un hito en nuestros estudios, y había guardado el nuevo cuerpo para mi regreso, para que ambos pudiéramos compartir el espectáculo de la forma habitual. West me contó cómo había obtenido el espécimen.
Había sido un hombre vigoroso, un desconocido bien vestido que acababa de bajar del tren de camino a hacer algunos negocios con Bolton Worsted Mills. El paseo por la ciudad había sido largo, y cuando el viajero se detuvo en nuestra cabaña para preguntar el camino a las fábricas, su corazón se había sobrecargado en gran medida. Había rechazado un estimulante, de repente, había caído muerto solo un momento después. El cuerpo, como era de esperar, le pareció a West un regalo del cielo. En su breve conversación, el desconocido había dejado claro que era un forastero en Bolton, y un registro de sus bolsillos reveló posteriormente que se trataba de un tal Robert Levitt de San Luis, aparentemente sin familia, para hacer indagaciones inmediatas sobre su desaparición. Si este hombre no podía ser devuelto a la vida, nadie sabría de nuestro experimento. Enterramos nuestros materiales en una densa franja de bosque entre la casa y el cementerio de los alfareros. Si, por otro lado, pudiera ser restaurado, nuestra fama quedaría establecida de manera brillante y perpetua. Así que sin demora, West inyectó en la muñeca del cuerpo el compuesto que lo mantendría fresco para su uso después de mi llegada. El asunto del corazón presuntamente débil, que en mi opinión ponía en peligro el éxito de nuestro experimento, no parecía preocupar mucho a West. Esperaba por fin obtener lo que nunca había obtenido antes, una chispa de razón reavivada y quizás una criatura normal y viva. Así que la noche del 18 de julio de 1910, Herbert West y yo nos encontramos en el laboratorio del sótano y contemplamos una figura blanca y silenciosa bajo la deslumbrante luz de arco. El compuesto de embalsamamiento había funcionado asombrosamente bien, porque mientras miraba fascinado el robusto esqueleto que había permanecido 2 semanas sin endurecerse, me sentí impulsado a buscar la seguridad de West de que la cosa estaba realmente muerta. Esta seguridad me la dio con bastante facilidad, recordándome que la solución reanimadora nunca se utilizaba sin pruebas cuidadosas de vida, ya que no podía tener ningún efecto si quedaba algo de la vitalidad original. Mientras West procedía a dar los pasos preliminares, me impresionó la enorme complejidad del nuevo experimento, una complejidad tan grande que no podía confiar en una mano menos delicada que la suya. Prohibiéndome tocar el cuerpo, primero inyectó un medicamento en la muñeca justo al lado del lugar que su aguja había perforado al inyectar el compuesto de embalsamamiento. Esto, dijo, era para neutralizar el compuesto y liberar el sistema a una relajación normal para que la solución reanimadora pudiera actuar libremente cuando se inyectara. Poco después, cuando un cambio y un ligero temblor parecieron afectar a las extremidades muertas, West metió violentamente un objeto similar a una almohada sobre el rostro tembloroso, y no lo retiró hasta que el cadáver pareció tranquilo y listo para nuestro intento de reanimación. El pálido entusiasta aplicó ahora algunas pruebas superficiales finales para asegurarse de que estaba absolutamente muerto, se retiró satisfecho y finalmente inyectó en el brazo izquierdo una cantidad exactamente medida del elixir vital, preparado durante la tarde con un cuidado mayor del que habíamos usado desde los días de la universidad, cuando nuestras hazañas eran nuevas y a tientas. No puedo expresar el suspenso salvaje y sin aliento con el que esperamos los resultados de este primer espécimen realmente fresco, el primero que razonablemente podíamos esperar que abriera los labios en un discurso racional, tal vez para contar lo que había visto más allá del abismo insondable. West era un materialista, no creía en el alma y atribuía todo el funcionamiento de la conciencia a los fenómenos corporales, en consecuencia, no buscaba ninguna revelación de secretos horribles de los abismos y cavernas más allá de la barrera de la muerte. No estaba totalmente en desacuerdo con él en teoría, pero conservaba vagos restos instintivos de la fe primitiva de mis antepasados, así que no pude evitar mirar el cadáver con cierto temor y terrible expectación. Además, no pude extraer de mi memoria ese grito espantoso e inhumano que oímos la noche en que probamos nuestro primer experimento en la granja abandonada de Arkham. Poco tiempo después vi que el intento no iba a ser un fracaso total. Un toque de color apareció en las mejillas hasta entonces blancas como la tiza, y se extendió bajo la curiosamente amplia barba de 3 días. West,
que tenía la mano en el pulso de la muñeca izquierda, asintió de repente con un gesto significativo, y casi simultáneamente apareció una neblina en el espejo inclinado sobre la boca del cuerpo. Siguieron unos espasmódicos movimientos musculares, y luego una respiración audible y un movimiento visible del pecho. Miré los párpados cerrados y creí detectar un temblor. Luego se abrieron los párpados, mostrando unos ojos grises, tranquilos y vivos, pero aún poco inteligentes y ni siquiera curiosos. En un momento de fantástico capricho, susurré preguntas a los oídos enrojecidos, preguntas sobre otros mundos de los que el recuerdo aún podría estar presente. El terror subsiguiente los alejó de mi mente, pero creo que la última, que repetí, fue, ¿dónde has estado? Todavía no sé si me respondieron o no, porque no salió ningún sonido de la boca bien formada, pero sí sé que en ese momento pensé firmemente que los labios delgados se movían en silencio, formando sílabas que habría vocalizado como, solo ahora, si esa frase hubiera tenido algún sentido o relevancia. En ese momento, como digo, me sentí eufórico con la convicción de que se había alcanzado el gran objetivo, y que por primera vez un cadáver reanimado había pronunciado palabras distintas impulsadas por la razón real. En el momento siguiente no había duda sobre el triunfo, no había duda de que la solución había cumplido realmente, al menos temporalmente, su misión completa de restaurar la vida racional y articulada a los muertos. Pero en ese triunfo me llegó el mayor de todos los horrores, no el horror de la cosa que hablaba, sino el de la acción que había presenciado y del hombre con el que se unían mis fortunas profesionales. Porque ese cuerpo tan fresco, que por fin se retorcía en plena y aterradora conciencia con los ojos dilatados al recordar su última escena en la tierra, lanzó sus manos frenéticas en una lucha a vida o muerte con el aire, y al desplomarse de repente en una segunda y última disolución de la que no podría haber retorno, gritó el grito que resonará eternamente en mi dolorido cerebro. ¿Ayuda? Apártate, maldito demonio de cabeza de estropajo, aléjate de mí con esa maldita aguja. Parte 5. El horror desde las sombras. Muchos hombres han relatado cosas horribles, no mencionadas en los escritos, que sucedieron en los campos de batalla de la Gran Guerra. Algunas de estas cosas me han hecho desmayar, otras me han provocado náuseas devastadoras, mientras que otras me han hecho temblar y mirar detrás de mí en la oscuridad. Sin embargo, a pesar de lo peor de ellas, creo que puedo relatar yo mismo la cosa más espantosa de todas, el horror impactante, antinatural e increíble de las sombras. En 1915 yo era médico con el rango de teniente primero en un regimiento canadiense en Flandes, uno de los muchos estadounidenses que precedieron al propio gobierno en la gigantesca lucha. No había ingresado en el ejército por iniciativa propia, sino como resultado natural del alistamiento del hombre del que era asistente indispensable, el célebre cirujano especialista de Boston, el Dr. Herbert West. El Dr. West había estado deseando tener la oportunidad de servir como cirujano en una gran guerra, y cuando se presentó la oportunidad, me llevó con él casi en contra de mi voluntad. Había razones por las que me habría alegrado de que la guerra nos separara, razones por las que encontraba cada vez más irritantes la práctica de la medicina y la compañía de West, pero cuando se fue a Ottawa, y gracias a la influencia de un colega, consiguió un cargo médico como comandante, no pude resistir la imperiosa persuasión de alguien decidido a que lo acompañara en mi capacidad habitual. Cuando digo que el Dr. West estaba ansioso por servir en la batalla, no quiero dar a entender que fuera belicoso por naturaleza o que estuviera preocupado por la seguridad de la civilización. Siempre una máquina intelectual fría como el hielo, delgado, rubio, de ojos azules y con gafas, creo que en secreto se burlaba de mis ocasionales entusiasmos marciales y censuras de la neutralidad supina. Sin embargo, había algo que quería en la asediada Flandes, y para conseguirlo tuvo que adoptar un aspecto militar. Lo que quería no era algo que muchas personas quieren, sino algo relacionado con la peculiar rama de la ciencia médica que había elegido seguir de forma bastante clandestina, y en la que había logrado resultados asombrosos, y en ocasiones, espantosos. Se trataba, de hecho,
de nada más y nada menos que de un abundante suministro de hombres recién asesinados en todas las etapas del desmembramiento. Herbert West necesitaba cuerpos frescos porque su trabajo consistía en la reanimación de los muertos. Este trabajo no era conocido por la clientela de moda que tan rápidamente había construido su fama después de su llegada a Boston, pero era demasiado conocido para mí, que había sido su amigo más cercano y único asistente desde los viejos tiempos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic en Arken. Fue en aquellos días de universidad cuando había comenzado sus terribles experimentos, primero con animales pequeños y luego con cuerpos humanos obtenidos de forma escandalosa. Había una solución que inyectaba en las venas de los cadáveres, y si estaban lo suficientemente frescos respondían de formas extrañas. Había tenido muchos problemas para descubrir la fórmula adecuada, ya que se descubrió que cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente adaptado a él. El terror lo acechaba cuando reflexionaba sobre sus fracasos parciales, cosas sin nombre resultantes de soluciones imperfectas o de cuerpos insuficientemente frescos. Un cierto número de estos fracasos habían permanecido vivos, uno estaba en un manicomio mientras que otros habían desaparecido, y al pensar en eventualidades concebibles pero virtualmente imposibles, a menudo se estremecía bajo su habitual impasibilidad. West pronto aprendió que la frescura absoluta era el requisito principal para obtener especímenes útiles, y en consecuencia recurrió a expedientes espantosos y antinaturales para el robo de cadáveres. En la universidad, y durante nuestros primeros años de práctica juntos en la ciudad industrial de Bolton, mi actitud hacia él había sido en gran medida de fascinada admiración, pero a medida que crecía su audacia en los métodos, comencé a desarrollar un miedo persistente. No me gustaba la forma en que miraba los cuerpos vivos y sanos, y luego llegó una sesión de pesadilla en el laboratorio del sótano cuando me enteré de que cierto espécimen había sido un cuerpo vivo cuando él lo capturó. Esa fue la primera vez que pudo revivir la calidad del pensamiento racional en un cadáver, y su éxito, obtenido a un costo tan repugnante, lo había endurecido por completo. No me atrevo a hablar de sus métodos en los 5 años transcurridos. Me aferraba a él por la pura fuerza del miedo y presencié cosas que ninguna lengua humana podría repetir. Poco a poco llegué a encontrar a Herbert West en sí mismo más horrible que cualquier cosa que hiciera. Fue entonces cuando me di cuenta de que su celo científico, antaño normal, por prolongar la vida había degenerado sutilmente en una mera curiosidad mórbida y macabra y en un sentido secreto de lo macabro y pintoresco. Su interés se convirtió en una adicción infernal y perversa a lo repelente y diabólicamente anormal, se regodeaba tranquilamente con monstruosidades artificiales que harían caer muertos de miedo y asco a la mayoría de los hombres sanos, se convirtió, tras su pálida intelectualidad, en un fastidioso baudelaire del experimento físico, un lánguido Elagabalus de las tumbas. Se enfrentaba a los peligros sin inmutarse, cometía crímenes impasible. Creo que el punto culminante llegó cuando demostró su teoría de que la vida racional puede ser restaurada, y buscó nuevos mundos que conquistar experimentando con la reanimación de partes separadas de cuerpos. Tenía ideas descabelladas y originales sobre las propiedades vitales independientes de las células orgánicas y el tejido nervioso separados de los sistemas fisiológicos naturales, y logró algunos resultados preliminares horribles en forma de tejido alimentado artificialmente y que nunca muere, obtenido de los huevos casi eclosionados de un reptil tropical indescriptible. Había dos cuestiones biológicas que estaba sumamente interesado en resolver. En primer lugar, si era posible algún grado de conciencia y acción racional sin el cerebro, a partir de la médula espinal y varios centros nerviosos, y en segundo lugar, si podía existir algún tipo de relación etérea e intangible distinta de las células materiales para unir las partes separadas quirúrgicamente de lo que antes había sido un único organismo vivo. Todo este trabajo de investigación requería un suministro prodigioso de carne humana recién sacrificada, y esa era la razón por la que Herbert West había entrado en la Gran Guerra. La cosa fantasmal e innombrable ocurrió una medianoche de marzo de 1915, en un hospital de campaña detrás de las líneas en St. Eloi. Incluso ahora me pregunto si pudo haber sido algo más que un sueño demoníaco de delirio.
West tenía un laboratorio privado en una habitación al este del edificio temporal parecido a un granero, que le fue asignado tras su petición de que estaba ideando métodos nuevos y radicales para el tratamiento de casos de mutilación hasta entonces sin esperanza. Allí trabajaba como un carnicero en medio de sus sangrientas mercancías. Nunca pude acostumbrarme a la ligereza con la que manejaba y clasificaba ciertas cosas. A veces realmente realizaba maravillas de cirugía para los soldados, pero sus principales delicias eran de un tipo menos público y filantrópico, que requerían muchas explicaciones de sonidos que parecían peculiares incluso en medio de esa Babel de los condenados. Entre estos sonidos había frecuentes disparos de revólver, seguramente no poco comunes en un campo de batalla, pero claramente poco comunes en un hospital. Los especímenes reanimados del Dr. West no estaban destinados a una larga existencia o a una gran audiencia. Además de tejido humano, West empleaba gran parte del tejido embrionario de reptil que había cultivado con resultados tan singulares. Era mejor que el material humano para mantener la vida en fragmentos sin órganos, y esa era ahora la actividad principal de mi amigo. En un rincón oscuro del laboratorio, sobre un extraño quemador de incubación, guardaba una gran cuba tapada llena de esta materia celular reptiliana, que se multiplicaba y crecía hinchada y horriblemente. La noche de la que hablo teníamos un espléndido espécimen nuevo, un hombre a la vez físicamente poderoso y de una mentalidad tan elevada que tenía garantizado un sistema nervioso sensible. Era bastante irónico, porque era el oficial que había ayudado a West a conseguir su comisión, y que ahora iba a ser nuestro asociado. Además, en el pasado había estudiado en secreto la teoría de la reanimación hasta cierto punto bajo la dirección de West. El comandante Sir Eric Moreland Clapham Lee, DSO, era el mejor cirujano de nuestra división y había sido asignado apresuradamente al sector de St. Eloi cuando la noticia de los intensos combates llegó al cuartel general. Había llegado en un avión pilotado por el intrépido teniente Ronald Hill, pero fue derribado cuando se encontraba justo sobre su destino. La caída había sido espectacular y espantosa. Hill quedó irreconocible después, pero los restos del accidente revelaron al gran cirujano en un estado casi decapitado pero por lo demás intacto. West se había apoderado con avidez de la cosa sin vida que una vez había sido su amigo y colega, y yo temblé cuando terminó de cortar la cabeza, la colocó en su infame cuba de pulposa carne de reptil para conservarla para futuros experimentos, y procedió a tratar el cuerpo decapitado en la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió ciertas venas, arterias y nervios en el cuello sin cabeza y cerró la espantosa abertura con piel injertada de un espécimen no identificado que había llevado un uniforme de oficial. Sabía lo que quería, ver si este cuerpo altamente organizado podía exhibir, sin cabeza, alguno de los signos de vida mental que habían distinguido a Sir Eric Moreland Clapham Lee. Este baúl silencioso, que en su día fue estudiante de reanimación, ahora estaba siendo llamado de manera espantosa para ejemplificarla. Todavía puedo ver a Herbert West bajo la siniestra luz eléctrica mientras inyectaba su solución reanimadora en el brazo del cuerpo sin cabeza. La escena no puedo describirla, me desmayaría si lo intentara, porque hay locura en una habitación llena de cosas de un osario clasificado, con sangre y restos humanos menores casi hasta los tobillos en el suelo viscoso, y con horribles anomalías reptilianas brotando, burbujeando y cociéndose sobre un espectro verde azulado parpadeante de llama tenue en un rincón lejano de sombras negras. El espécimen, como observó repetidamente West, tenía un sistema nervioso espléndido. Se esperaba mucho de él, y cuando empezaron a aparecer algunos movimientos espasmódicos, pude ver el interés febril en el rostro de West. Estaba listo, creo, para ver la prueba de su opinión cada vez más firme de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden existir independientemente del cerebro, que el hombre no tiene un espíritu conectivo central, sino que es simplemente una máquina de materia nerviosa, cada sección más o menos completa en sí misma. En una demostración triunfal, West estaba a punto de relegar el misterio de la vida a la categoría de mito. El cuerpo ahora se movía con más vigor, bajo nuestra mirada ávida, comenzó a retorcerse de una manera espantosa.
Los brazos se movían inquietantemente, las piernas se levantaban y varios músculos se contraían en una especie de retorcimiento repulsivo. Entonces, la cosa sin cabeza extendió los brazos en un gesto que era inequívocamente de desesperación, una desesperación inteligente aparentemente suficiente para demostrar todas las teorías de Herbert West. Ciertamente, los nervios recordaban el último acto del hombre en vida, la lucha por liberarse del aeroplano que caía. Lo que siguió, nunca lo sabré con certeza. Puede que haya sido una alucinación provocada por el impacto causado en ese instante por la destrucción repentina y completa del edificio en un cataclismo de fuego de artillería alemana. ¿Quién puede negarlo, ya que West y yo fuimos los únicos supervivientes comprobados? A West le gustaba pensar eso antes de su reciente desaparición, pero hubo momentos en los que no pudo, porque era extraño que ambos tuviéramos la misma alucinación. El horrible suceso en sí era muy simple, notable solo por lo que implicaba. El cuerpo sobre la mesa se había levantado con un tientas ciego y terrible, y habíamos oído un sonido. No debería llamar a ese sonido una voz, porque era demasiado horrible. Y, sin embargo, su timbre no era lo más horrible de él. Tampoco lo era su mensaje, simplemente había gritado, «Salta, Ronald, por el amor de Dios, salta». Lo horrible era su origen. Porque provenía de la gran cuba cubierta en ese macabro rincón de sombras negras que se arrastraban. Parte 6. Las legiones de la tumba. Cuando el Dr. Herbert West desapareció hace un año, la policía de Boston me interrogó detenidamente. Sospechaban que estaba ocultando algo, y tal vez sospechaban cosas más graves, pero no podía decirles la verdad porque no me habrían creído. Sabían, de hecho, que West había estado involucrado en actividades que iban más allá de la credulidad de los hombres comunes, porque sus horribles experimentos de reanimación de cadáveres habían sido durante mucho tiempo demasiado extensos como para admitir un secreto perfecto, pero la catástrofe final, que destrozó mi alma, contenía elementos de fantasía demoníaca que hacen que incluso yo dude de la realidad de lo que vi. Yo era el mejor amigo de West y su único asistente de confianza. Nos conocimos años antes, en la Facultad de Medicina, y desde el principio compartí sus terribles investigaciones. Había intentado perfeccionar lentamente una solución que, inyectada en las venas de los recién fallecidos, les devolviera la vida, un trabajo que exigía una gran cantidad de cadáveres frescos, por lo tanto, implicaba acciones de lo más antinaturales. Aún más impactantes eran los productos de algunos de los experimentos, espantosas masas de carne que habían estado muertas, pero que West despertaba a una animación ciega, descerebrada y nauseabunda. Estos eran los resultados habituales, ya que para reactivar la mente era necesario disponer de especímenes tan absolutamente frescos que ningún deterioro pudiera afectar a las delicadas células cerebrales. Esta necesidad de cadáveres muy frescos había sido la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir, y un día terrible consiguió su espécimen cuando aún estaba vivo y vigoroso. Una lucha, una aguja y un poderoso alcaloide lo habían transformado en un cadáver muy fresco, y el experimento había tenido éxito durante un breve y memorable momento, pero West había salido con un alma endurecida y quemada, y un ojo endurecido que a veces miraba con una especie de evaluación horrible y calculadora a los hombres de cerebro especialmente sensible y físico especialmente vigoroso. Hacia el final, comencé a sentir un miedo agudo hacia West, porque él empezó a mirarme de esa manera. La gente no parecía notar sus miradas, pero sí notaban mi miedo, y después de su desaparición, usaron eso como base para algunas sospechas absurdas. West, en realidad, tenía más miedo que yo, porque sus abominables actividades implicaban una vida de furtividad y temor a cada sombra. En parte, temía a la policía, pero a veces su nerviosismo era más profundo y nebuloso, tocando ciertas cosas indescriptibles a las que había inyectado una vida mórbida, y de las que no había visto partir esa vida. Por lo general, terminaba sus experimentos con un revólver, pero en algunas ocasiones no había sido lo suficientemente rápido.
Estaba aquel primer espécimen en cuya tumba se vieron más tarde marcas de arañazos. También estaba el cuerpo de aquel profesor de Arkham que había hecho cosas caníbales antes de ser capturado y arrojado sin identificar a una celda de un manicomio en Sefton, donde golpeó las paredes durante 16 años. La mayoría de los otros resultados posiblemente supervivientes eran cosas de las que era menos fácil hablar, ya que en los últimos años el celo científico de West había degenerado en una manía enfermiza y fantástica, y había dedicado su principal habilidad a vitalizar no cuerpos humanos enteros, sino partes aisladas de cuerpos, o partes unidas a materia orgánica que no fuera humana. Se había vuelto diabólicamente repugnante cuando desapareció, muchos de los experimentos ni siquiera podían insinuarse en forma impresa. La Gran Guerra, en la que ambos servimos como cirujanos, había intensificado este lado de West. Al decir que el miedo de West a sus especímenes era nebuloso, me refiero en particular a su naturaleza compleja. En parte, se debía simplemente a que sabía de la existencia de esos monstruos sin nombre, mientras que otra parte surgía de la aprensión por el daño corporal que podrían causarle en determinadas circunstancias. Su desaparición añadió horror a la situación. De todos ellos, West solo sabía el paradero de uno, el lamentable asilo. Luego había un miedo más sutil, una sensación muy fantástica resultante de un curioso experimento en el ejército canadiense en 1915. West, en medio de una dura batalla, había reanimado al comandante Sir Eric Moreland Clapham Lee, DSO, un colega médico que conocía sus experimentos y podría haberlos duplicado. Se había extraído la cabeza, para poder investigar las posibilidades de vida cuasi inteligente en el tronco. Justo cuando el edificio fue arrasado por un proyectil alemán, se produjo un éxito. El tronco se había movido de forma inteligente, aunque parezca increíble. Ambos estábamos asqueados de que sonidos articulados hubieran salido de la cabeza separada mientras yacía en un rincón oscuro del laboratorio. El proyectil había sido misericordioso, en cierto modo, pero West nunca pudo estar tan seguro como deseaba de que nosotros dos éramos los únicos supervivientes. Solía hacer conmocionantes conjeturas sobre las posibles acciones de un médico sin cabeza con el poder de reanimar a los muertos. Los últimos trimestres de West transcurrieron en una venerable casa de gran elegancia, con vistas a uno de los cementerios más antiguos de Boston. Había elegido el lugar por razones puramente simbólicas y de una estética fantástica, ya que la mayoría de los entierros eran de la época colonial y, por tanto, de poca utilidad para un científico que buscaba cuerpos muy recientes. El laboratorio estaba en un sótano construido en secreto por obreros extranjeros y contenía un enorme incinerador para la eliminación silenciosa y completa de tales cuerpos, o fragmentos y simulacros sintéticos de cuerpos, que pudieran quedar de los experimentos morbosos y diversiones profanas del propietario. Durante la excavación de este sótano, los trabajadores habían encontrado una mampostería extremadamente antigua, sin duda relacionada con el antiguo cementerio, pero demasiado profunda para corresponder a ningún sepulcro conocido en él. Después de varios cálculos, West decidió que representaba alguna cámara secreta debajo de la tumba de los Averill, donde se había realizado el último entierro en 1768. Estaba con él cuando estudió las paredes nitrosas y goteantes que habían quedado al descubierto por las palas y azadones de los hombres, y estaba preparado para la espeluznante emoción que acompañaría el descubrimiento de secretos centenarios de tumbas, pero por primera vez la nueva timidez de West venció su curiosidad natural, y traicionó su fibra degenerada al ordenar que la mampostería se dejara intacta y enlucida. Así permaneció hasta aquella última noche infernal, parte de las paredes del laboratorio secreto. Hablo de la decadencia de West, pero debo añadir que fue algo puramente mental e intangible. Exteriormente fue el mismo hasta el final, tranquilo, frío, delgado y de cabello amarillo, con ojos azules y gafas y un aspecto general de juventud que los años y los miedos parecían no cambiar nunca. Parecía tranquilo incluso cuando pensaba en aquella tumba con garras y miraba por encima del hombro, incluso cuando pensaba en la cosa carnívora que royó y arañó las barras de Sefton.
El fin de Herbert West comenzó una noche en nuestro estudio común, cuando dividía su curiosa mirada entre el periódico y yo. Un extraño titular le había golpeado desde las páginas arrugadas, y una garra titánica sin nombre parecía haber llegado a través de 16 años. Algo aterrador e increíble había sucedido en el manicomio de Sefton, a 80 kilómetros de distancia, que había dejado atónito al vecindario y desconcertado a la policía. En las primeras horas de la mañana, un grupo de hombres silenciosos había entrado en el recinto y su líder había despertado a los asistentes. Era una figura militar amenazante que hablaba sin mover los labios y cuya voz parecía casi ventrílocua conectada con un inmenso estuche negro que llevaba. Su rostro inexpresivo era hermoso hasta el punto de una belleza radiante, pero había conmocionado al superintendente cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera con ojos de cristal pintado. Un accidente sin nombre había sobrevenido a este hombre. Un hombre más grande guiaba sus pasos, un cuerpo repulsivo cuyo rostro azulado parecía medio carcomido por alguna enfermedad desconocida. El orador había pedido la custodia del monstruo caníbal internado en Arkham 16 años antes, y al ser rechazado, dio una señal que precipitó un disturbio espantoso. Los demonios habían golpeado, pisoteado y mordido a todos los asistentes que no huyeron, mataron a 4 y finalmente lograron liberar al monstruo. Las víctimas que pudieron recordar el suceso sin histeria juraron que las criaturas se habían comportado menos como hombres que como autómatas impensables guiados por el líder de rostro de cera. Cuando se pudo pedir ayuda, todo rastro de los hombres y de su loca carga había desaparecido. Desde el momento en que leyó este artículo hasta la medianoche, West permaneció casi paralizado. A medianoche sonó el timbre de la puerta, sobresaltándolo con miedo. Todos los sirvientes estaban durmiendo en el ático, así que fui yo quien contestó al timbre. Como ya he dicho a la policía, no había ningún carruaje en la calle, solo un grupo de figuras de aspecto extraño que llevaban una gran caja cuadrada que depositaron en el vestíbulo después de que uno de ellos gruñera con una voz muy poco natural, express, prepagado. Salieron de la casa con pasos entrecortados, y mientras los observaba irse, tuve la extraña idea de que se dirigían hacia el antiguo cementerio al que linda la parte trasera de la casa. Cuando les di un portazo, West bajó y miró la caja. Medía unos 60 centímetros cuadrados y tenía el nombre correcto y la dirección actual de West. También llevaba la inscripción, de Eric Moreland Clapham Lee, St. Eloi, Flandes. 6 años antes, en Flandes, un hospital bombardeado había caído sobre el tronco reanimado sin cabeza del Dr. Clapham Lee, y sobre la cabeza separada que, tal vez, había emitido sonidos articulados. West ya ni siquiera estaba emocionado. Su estado era más espantoso. Rápidamente dijo, es el final, pero incineremos esto. Llevamos la cosa al laboratorio, escuchando. No recuerdo muchos detalles, puedes imaginarte mi estado de ánimo, pero es una mentira atroz decir que fue el cuerpo de Herbert West el que metí en el incinerador. Ambos insertamos la caja de madera sin abrir, cerramos la puerta y encendimos la electricidad. Después de todo, tampoco salió ningún sonido de la caja. Fue West quien notó primero la caída del yeso en esa parte de la pared donde se había cubierto la antigua mampostería de la tumba. Yo iba a correr, pero él me detuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra, sentí un macabro viento de hielo y olí las entrañas cadavéricas de una tierra putrefacta. No se oía ningún sonido, pero justo entonces se apagaron las luces eléctricas y vi, perfilada contra la fosforescencia del inframundo, una horda de seres silenciosos y laboriosos que solo la locura, o algo peor, podría crear. Sus contornos eran humanos, semihumanos, apenas humanos y nada humanos, la horda era grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, de la centenaria muralla. Y luego, cuando la brecha se hizo lo suficientemente grande, salieron al laboratorio en fila india, liderados por una cosa acechante con una hermosa cabeza hecha de cera.
Una especie de monstruosidad de ojos locos detrás del líder se apoderó de Herbert West. West no se resistió ni emitió sonido alguno. Luego todos se abalanzaron sobre él y lo hicieron pedazos ante mis ojos, llevándose los fragmentos a esa bóveda subterránea de fabulosas abominaciones. La cabeza de West fue llevada por el líder con cabeza de cera, que vestía un uniforme de oficial canadiense. Cuando desapareció, vi que los ojos azules detrás de las gafas ardían horriblemente con su primer toque de emoción frenética y visible. Los sirvientes me encontraron inconsciente por la mañana. West se había ido. El incinerador solo contenía cenizas no identificables. Los detectives me han interrogado, pero, ¿qué puedo decir? La tragedia de Sefton no la relacionarán con West, ni eso, ni los hombres con la caja, cuya existencia niegan. Les hablé de la bóveda, y señalaron la pared de yeso intacta y se rieron. Así que no les dije nada más. Insinúan que soy un loco o un asesino, probablemente estoy loco. Pero podría no estarlo si esas malditas legiones de tumbas no hubieran estado tan silenciosas.